Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya que al día nos encontramos, pero con el capítulo número 31 de esta teoría de Avatar, la leyenda de Aang. Mi poder es el fuego. Y espero que les guste el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no se río más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 31. Sentada en una canoa en medio del pantano, Azula se sujetaba a los costados, balanceándose ligeramente, mientras Son remaba lentamente alejándolas de la aldea. ¿Por qué? No estaba del todo segura. Al parecer, era una tradición entre las parejas de la tribu del pantano brumoso navegar hasta aquí y confesarse algo significativo, lo que en aquel momento parecía una gran idea. No es que no lo fuera ahora. No se sentía del todo cómoda estando tan adentro del pantano sin una barca adecuada que les impidiera ser devorados por lo que fuera que acechara en el agua mientras estaban tan lejos del pueblo del pantano brumoso, aunque aún podía ver la hoguera brillando a lo lejos. La gente era sencilla. No les importaba mucho nada, ni el dinero, ni la ropa cara, ni el linaje real. Lo único que querían era vivir la vida como les placiera. Eran el tipo de personas que siempre se había imaginado cuando pensó en las primeras veces que le hablaron de las otras naciones salvajes que necesitaban su guía, lo que la hacía sentir ambivalente al descubrir que sentía una ligera envidia. A pesar de lo que pensaban los demás, eran totalmente libres de hacer lo que quisieran. Azula, por otro lado, había tenido muchas cosas que nadie más tenía, pero todo venía con las expectativas que su padre había depositado en ella. Todo en su vida había sido condicional. Hasta ahora, claro. Esto debería ser suficiente. Tras dejar de remar, la canoa se dejó llevar lentamente por la corriente, chocando contra una pared de juncos antes de detenerse en el centro del río. Al asomarse por la borda, Azula apenas pudo distinguir su reflejo brillando en el agua. A pesar de estar en medio del pantano, reinaba un silencio sorprendente. Entonces, ¿quieres ir tú primero, o debería ir yo? Porque me da igual. Levantando una ceja, sonrió con picardía. Obviamente, él no quería ir, pero aún así lo haría si eso era lo que ella quería. Supongo que esa es una de las cosas que siempre me han gustado de ti, murmuró. Nunca te importó que fuera una princesa, para ti, no era la hija del Señor del Fuego ni un monstruo indeseable, solo soy Azula, es algo que nunca había sido antes, pero, me gusta. Se quitó la horquilla y la contempló un instante antes de dejarla caer al río. Le pareció un sacrificio digno para expresar lo que realmente sentía. Vaya, vale. No creo que tenga nada a lo que renunciar así, lo siento. Quizás no, pero ella tenía algunas ideas sobre qué podría deshacerse una vez que regresaran a su cabaña. Está bien. Llevo tiempo queriendo deshacerme de ello. De acuerdo, respiró hondo y continuó. Antes de conocerte, no tenía mucho en mi vida. Supongo que por eso no le tenía miedo a la muerte ni a que me arrestaran. Simplemente vivía por inercia, sin importarme a dónde me llevaría todo aquello, hasta que te conocí, más allá de lo que ya había visto, y ahora lo único que temo es no tenerte en mi vida. Tras lanzar una pequeña bola de fuego al agua, hizo un sonido de plonk, imitando el de la horquilla de ella, antes de reírse suavemente. Con una mano sobre el pecho, Azula sintió una extraña calidez en su interior, completamente opuesta a la fría concentración que le habían enseñado cuando empezó a controlar el fuego. Estuvo bien. Deberías quitarte la ropa. ¿Por qué? Era una buena pregunta. Desafortunadamente, no tenía una buena respuesta en ese momento, pero eso no le impediría inventársela. Estoy bastante segura de que forma parte de esta tradición y no querríamos decepcionar a nuestros anfitriones, ¿verdad? Preguntó ella, observándolo con interés mientras empezaba a quitarse la camisa. Aquí no, en la cabaña. Yo también ayudaré. Al fin y al cabo, era lo justo. Azula despertó en su cama improvisada, con las sábanas subidas, y se quedó mirando el techo de paja durante unos instantes antes de incorporarse. Su mano rozó el lugar donde solía estar su horquilla. Parecía que por fin recordaba lo que le había pasado, y por qué se habían despertado desnudos ayer. Ojalá aún no recordara que había sido ella quien sugirió quitarse la ropa. Además, con bastante vehemencia. Sintiendo que se le ruborizaba el rostro, miró el espacio vacío a su lado y frunció el ceño. Eso fue extraño. Se levantó de la cama, se puso los zapatos y se echó el pelo hacia atrás antes de abandonar la cabaña. Hacía un poco de frío afuera, aunque no mucho. La mayoría de la tribu del pantano brumoso ya se había levantado. Algunos hombres preparaban sus canoas, mientras que otros alistaban sus cañas de pescar para el día.
Al ver a Zuko sentado solo junto al fuego, se acercó sigilosamente mientras él intentaba asar las sobras de la comida de la noche anterior. Esto sí que es una sorpresa. Sentada en el tronco frente a él, sonrió con sorna. Casi esperaba que ya hubieras intentado irte por tu cuenta, como mínimo, habría pensado que estarías encerrado en tu cabaña, de mal humor. Sea lo que sea, déjalo, gruñó Zuko. No estoy de humor. Entrecerrando los ojos, se recostó con un suspiro. Está bien. De todas formas, discutir contigo no va a llevar a nada productivo, sobre todo porque pareces empeñado en ignorar mis consejos sobre Madá. Eso al menos explicaba por qué se despertó anoche con On, volviendo a meterse en la cama con ella. ¿Cómo pudiste pensar que no lo haría?, preguntó Zuko. Es nuestra madre. Nos quería, ella, decidió olvidarnos y seguir adelante con su vida, terminó Azula, mirando fijamente el fuego en silencio. ¿De verdad sería tan terrible si hicieran lo mismo? No lo sabes. Espetó Zuko. Podría haber sido obligada a olvidarlo o tu noviecito podría estar mintiendo, ¿lo has considerado? Vi a uno de los espíritus con los que trataba anoche y definitivamente no te está contando toda la verdad. Sí, él mismo lo había admitido. Ella no podía negar que sentía curiosidad por sus visiones, pero no ganaría nada forzando la situación. De lo que sí estaba segura era de que él sabía mucho más de lo que aparentaba. Dicho esto, ella estaba más interesada en el espíritu con el que se habían encontrado la noche anterior. Así que viste un pequeño espíritu e inmediatamente decidiste que entendías todo lo que estaba pasando, comentó Azula. ¿Lo he entendido bien? No estabas allí, dijo Zuko. No viste lo que yo vi. Intentó advertirme, negando con la cabeza, desvió la mirada. Eso no importa. Lo único que importa ahora es salvar a nuestra madre, y tú me ayudarás a recuperarla. Por muy interesante que suene, creo que paso, dijo, examinándose las uñas distraídamente. Encontrar a mamá es más bien cosa tuya. Mis intereses van por otro lado. Por cierto, buena suerte con tu infiltración en la Nación del Fuego. Seguro que papá se alegrará cuando te atrape, eso sí, si no te mata, ya sea un espíritu o un soldado. Sería una locura que intentara regresar a la Nación del Fuego ahora mismo. Lo único que le esperaba allí era la muerte o la cárcel, e incluso si lo conseguía, tendría que esconderse después, tanto él como su madre. Por desgracia, nada de eso parecía importarle. Al levantarse, adoptó una postura básica, extendiendo una mano hacia afuera mientras mantenía la otra cerrada en un puño a su costado. Te reto a un Agni Kai y después me ayudarás. Azula levantó la pierna y se echó hacia atrás sobre el tronco. No, gracias, no has dicho por favor. No te doy opción alguna al respecto. Debería haberlo previsto. Zuzu siempre había sido muy unido a su madre, así que era lógico que quisiera intentar salvarla ahora que sabía lo que había pasado. Si los papeles se hubieran invertido, Zuko estaría ahora mismo en el suelo con un rayo recorriendo su cuerpo mientras ella intentaba averiguar cómo salvar a On, así que él no tenía toda la culpa. Eso no significaba que ella se sometiera como uno de sus soldados. Levantarse. Azula arqueó una ceja. ¿O qué? ¿Me quemarás, igual que papá te quemó a ti? Mira, te lo pondré fácil. Apartándose el cabello de la cara, lo miró y se tocó el ojo izquierdo. Adelante. Muéstrame cuánto te pareces a papá. Tras soltar un breve grito, bajó el puño, haciendo que la hoguera se encendiera con fuerza antes de extinguirse, al haber agotado todo su combustible. Zuko bajó la cabeza. ¿Por qué? Vas a tener que ser un poco más específico. Lo tenías todo en la Nación del Fuego. Respeto, poder, honor, graznó Zuko. ¿Por qué lo dejaste todo? ¿Por qué no puedes ayudarme con esto? ¿Por qué? Precisamente por eso no había querido contarle lo de su madre. Si bien es cierto, eso no garantiza una infancia feliz, señaló Azula. Solo contaba con la aprobación de mi padre mientras demostrara ser digna, y si alguna vez cometía un error, bueno, tu destierro me sirvió de gran motivación. Padre jamás te habría desterrado, murmuró Zuko. Siempre fuiste su favorito. Quizás, pero la amenaza siempre estuvo presente, respondió ella. Tendrás que perdonarme por no querer regresar ahora. Si se enterara de lo que he estado haciendo desde que me fui, lo interpretaría como un intento de derrocarlo, y ya has visto de lo que es capaz para conservar el trono. Zuko parpadeó. ¿No es eso precisamente lo que es? Estás trabajando con el avatar que quiere derrocar a la Nación del Fuego. Eso, por definición, es traición. ¿Y tu plan de infiltrarte en la Nación del Fuego para encontrar a mamá no lo es? Preguntó ella con brusquedad.
Después de todo lo que acabamos de hablar, pensé que entenderías que no todo es lo que parece, pero al parecer eso era pedir demasiado. Sin embargo, no se equivocaba. Ella era, por definición, una traidora a su patria. Simplemente, era complicado. Ella había disfrutado de su tiempo viajando con el Avatar y sus amigos, pero parecía que eso podría haber llegado a su fin, al menos, a juzgar por su reacción al enterarse de sus acciones anteriores en Omasu. Probablemente no les hizo mucha gracia. Cualquiera que fuera su reacción, ella la afrontaría con la dignidad que correspondía a su posición. Suspirando, miró hacia la cabaña ahora vacía. Ahora creo que es hora de que respondas algunas de mis preguntas. ¿Dónde está John? Incendio, me detuve un momento para recuperar el aliento, me sequé la frente y miré hacia atrás, divisando una pequeña estela de humo en la distancia, donde se encontraba la base de la tribu del pantano brumoso, aunque eso era solo una parte de la vista. Desde la altura a la que me encontraba, podía ver casi la mitad del pantano, mientras que la otra mitad se extendía tras el enorme árbol que crecía en su centro. Se extendía hasta la cordillera, e incluso allí no tenía fin. Era como una imagen superpuesta a otra, con formas y espacios que no parecían encajar del todo entre sí. Bueno, esto sí que es algo raro de ver. No solemos tener muchos maestros fuego por aquí, y menos aún que sean lo suficientemente respetuosos como para no intentar quemar todo lo que ven. No creo que pudiera, aunque quisiera, murmuré, volviéndome hacia un hombre corpulento que vestía un taparrabos de hojas y que estaba sentado un poco más arriba en el árbol. Eres Dueito, dijeron que podría encontrarte aquí arriba. Esperaba que pudieras ayudar a encontrar a mis amigos. Tarareando, se rascó la barba. No sé. Lo único que hago es cuidar este árbol, no soy precisamente de los que se dedican a observar, pero tal vez pueda ayudarte a encontrarlos. Me senté y fruncí el ceño. ¿No es eso lo que acabo de decir? No exactamente, dijo con una sonrisa. Verás, todo aquel que acaba en este pantano está perdido de una forma u otra. Este lugar puede ayudarte a encontrar lo que de verdad importa, si te dejas. No creo que eso me ayude a encontrar a mis amigos. Hay muchos caminos que podrías tomar. Algunos te llevarían hasta tus amigos, mientras que otros te llevarían a un lugar completamente diferente, pero eso no significa necesariamente que fuera el camino equivocado. Al fin y al cabo, todos los caminos llevan a alguna parte, aunque no sea el lugar que buscabas. Todo eso fue muy interesante y justo el tipo de cosa que esperaría de alguien que ha alcanzado la iluminación, pero en realidad no me ayudó demasiado. Entonces, para que quede claro, ¿no has visto a nadie más en el pantano? Pregunté. Por ejemplo, a un niño calvo vestido de naranja y amarillo o a una niña vestida completamente de azul. Negó con la cabeza. No puedo decir que lo haya hecho, lo siento. Así que, después de todo, no estaban en el pantano. Fue decepcionante. Está bien. Levantándome, dejé escapar un breve suspiro. Creo que debería irme entonces. Te acompañaré de vuelta, dijo poniéndose de pie. Puede ser confuso orientarse en el pantano, sin mencionar que ha estado bastante agitado desde el solsticio, aunque se ha calmado un poco desde entonces, aún así, no podemos ser demasiado precavidos ahora. Eso sería justo en la época en que murió Ko. Cuando dices animado, nada grave, respondió Solo una sensación general. Los árboles están más verdes y la niebla un poco más espesa, también ha ahuyentado a algunos animales de la zona, aunque parece que están volviendo. No estoy seguro de la causa, pero sea lo que sea, parece haberse perdido, como tú. Eso fue extraño y para nada tranquilizador, pero si era lo que sospechaba, entonces no parecía ser violento. Me hizo preguntarme si podría haber habido otro camino para Umi. Incendio, sentado en la silla de Appa mientras Sokka dirigía el caballo, Aang se sentía optimista. Hasta el momento todo había salido bien. La noche anterior habían encontrado a Sokka, Mai e Hiro, quienes, a su vez, habían contratado a una cazarrecompensas capaz de rastrear personas a través de continentes enteros con tal de que tuviera algo con su olor, lo cual era bastante fácil. Era solo cuestión de tiempo antes de que los encontraran. Le pareció un poco gracioso cuando lo pensó. Normalmente, sería al revés, con Zuko buscándolo, aunque no estaba intentando capturar al maestro fuego, así que no era del todo igual. Ojalá Zuko no intente capturarlo de nuevo, o que Azula tampoco haga nada. ¿Realmente no le hacía ilusión? ¿Sucede algo? ¿Eh? Mirando a Hiro, negó con la cabeza. En realidad no, es solo que, suspirando, se dejó caer al costado de la silla. ¿Alguna vez te ha pasado que algo te emociona, pero a la vez te da un poco de miedo? Hiro se pasó la mano por la barba.
Estás indeciso. Por suerte, tengo justo lo que necesitas. Aang parpadeó. ¿De verdad? Por supuesto. Metió la mano en su bolso y sacó una tetera. Creo que hay pocas cosas que no mejoren con una taza de té de jazmín. Sonriendo mientras vaciaba un odre en la tetera, volvió a mirarlo con el ceño fruncido. A menos que seas alérgico, claro, no lo eres, ¿verdad? No. Bien. Mientras observaba cómo Hiro calentaba la tetera con la mano, Aang pronto se encontró con una taza de té en la mano. Bueno, sobre mi problema, supongo que tengo miedo de lo que encontraré cuando nos volvamos a encontrar con ellos. ¿Y si todo esto fue un plan elaborado y Azula solo fingía ser mi amiga? Tarareando suavemente, Hiro dejó la tetera. Mi sobrina ha tenido una infancia complicada y bien podría haber planeado capturarte, pero dada su personalidad, no creo que esperara tanto para atacar. ¿Entonces no es malvada en secreto? Hiro, entrecortado, rió. No, no lo creo. Hubo un tiempo en que la consideraba una chica con muchos problemas, pero ya no veo eso cuando la miro. Aang bebió su té distraídamente. Todavía no sabía muy bien qué pensar de que Azula hubiera conquistado Omasu, pero las palabras de Hiro lo habían tranquilizado. Nos estoy preparando para un aterrizaje. ¿Eh? Al mirar a Sokka, Aang hizo una mueca de dolor al ver que derramaba su té. Por suerte, un poco de control del agua lo solucionaría sin problemas. Atravesando el denso techo de ramas de árboles, pudo distinguir una pequeña aldea llena de chozas improvisadas de hierba y maestros del agua que se defendían mientras el Shirsu de June destrozaba una de las chozas. Estuvieron aquí, hace poco también. Mila está teniendo problemas para encontrar un rastro de olor adecuado en este lugar. Estamos bajo ataque. Apartándose del camino cuando una pequeña ola rompió contra el lugar donde acababa de estar, June chasqueó su látigo de forma amenazante. Saltando de Appa, Aang aterrizó entre los dos grupos con los brazos en alto. Alto. Esperaba que lo ignoraran, así que se sorprendió al ver que nadie se movía. Siento lo de tu cabaña, pero estamos buscando a nuestros amigos, ¿los has visto? ¿Amigos? Bajando las manos, uno de los maestros agua más altos se rascó la nuca. Los únicos que han pasado por aquí últimamente son esa pareja, On y Azula, y también ese tal Zuzu. Son ellos. Exclamó Aang con una sonrisa emocionada. ¿Sabes dónde están ahora mismo? ¿De verdad? Dijo en voz alta, antes de volverse hacia el maestro agua más bajo que estaba a su lado. Aunque, ¿de verdad? Claro que sí, respondió To. Los dejamos en el borde del pantano hace unas horas, dijeron que se dirigían a un pueblo elegante al otro lado de las montañas, muy cerca. Algo sobre encontrar a un maestro tierra formidable. ¿Incendio? Beifong, dije, mirando por encima del hombro. Es una maestra tierra, una de las mejores del mundo. Aunque, con Jun cerca, podría tener un poco de competencia. Zuko tropezó al engancharse con una raíz y me miró fijamente a la espalda. Eso no es lo que te pregunté, y lo sabes. ¿Por qué vamos a Gaolin y no a Omasu? Sonriendo, me giré hacia Zuko. Ya te lo dije, vamos a la cárcel por Top. Al oír un gruñido de Zuko, me pregunté si, de la rabia, aprendería espontáneamente a controlar la combustión. Lo marqué en mi mapa para que supieran a dónde ir sin mí. Ojalá se den cuenta de que iré allí después, quién sabe, puede que incluso estén esperando allí ahora mismo. Una cosa era segura, no podía quedarme sentado en ese pantano esperando a que aparecieran. Las probabilidades de que eso sucediera eran demasiado bajas para mi gusto. El único problema era qué haríamos cuando finalmente llegáramos al pueblo, porque los tres estábamos vestidos con túnicas de la Nación del Fuego y Gaolin era un asentamiento del Reino Tierra. El dinero no era realmente un problema, ya que todavía teníamos el saco de monedas que había estado junto a Azula y a mí cuando despertamos por primera vez en el pantano, pero eso no impediría que el ejército del Reino Tierra nos arrestara en cuanto nos vieran. Miré a Azula de arriba abajo y suspiré. Supongo que no llevarás de repente un conjunto extra de túnicas del Reino Tierra debajo de eso. Dirigiendo una mirada en dirección a Zuko, sonrió con sorna. Sabes perfectamente lo que llevo puesto debajo de la túnica ahora mismo, y no es más ropa. Zuko cayó al suelo con un golpe seco y levantó la vista sorprendido. ¿Qué? Supongo que tienes razón, respondí. Solo quería asegurarme de que no hubieras conseguido espontáneamente un conjunto extra de túnicas, cosas más raras han sucedido antes. Azula tarareó pensativa. Quizás podríamos desviarnos de este camino y podrías ayudarme a revisar, de ninguna manera. Gritó Zuko. Tú, no. Tras intercambiar una mirada con Azula, solté una risita. Era demasiado fácil provocarlo.
Probablemente debería sentirme mal, pero no lo hice. Los ojos de Zuko se abrieron de par en par. Solo estás haciendo esto para fastidiarme, ¿verdad? ¿Cuál fue tu primera pista? Preguntó Azula, recibiendo un gruñido de frustración de su hermano. Aunque, la parte de que nos vimos desnudos era cierta. Sobresaltado, se tapó los oídos con las manos. No necesito oír esto. Con una sonrisa burlona, Azula parecía satisfecha consigo misma. Caminando en relativo silencio mientras Zuko nos miraba fijamente, no tardamos mucho en llegar a un claro desde donde se divisaba la aldea de Gaolin a lo lejos. Parecía más vacío de lo que yo pensaba. Sentado en una mesita con un tazón normal de fideos frente a mí, lo contemplé con una buena dosis de asombro. Después de las últimas semanas que habíamos pasado con la tribu del Agua del Norte y las 2 noches con la tribu del Pantano Brumoso, comer algo así casi me hizo llorar. No tenía que preocuparme de que la comida me mordiera, ni de que proviniera de algún insecto o abominación abisal. Simplemente, podía comer. Por lo que se ve, Azula también estaba encantada con la comida, al menos, eso es lo que parecía estar sucediendo, a juzgar por el brillo momentáneo en sus ojos al verla. A Zuko, en cambio, no le importaba mucho. En vez de eso, se sentó en las escaleras que conducían al restaurante con su propio tazón a su lado, mirando con desprecio a todos los que pasaban. Al no haber tenido que probar la gastronomía de la tribu del agua durante las últimas semanas, no había aprendido a apreciar las pequeñas cosas, como que la comida no intente escabullirse. En comparación con todos los lugares a los que habíamos viajado antes, la ciudad de Gaolin era sin duda la más normal, bueno, relativamente hablando. Era uno de los asentamientos más grandes y ricos del Reino Tierra. Al haber sido construida dentro de una cadena montañosa, con el pantano brumoso a un lado, el océano al otro y un desierto cercano, todo lo cual actuaba como barreras naturales que ayudaban a proteger la ciudad de cualquier posible ejército invasor, especialmente de aquellos que no eran capaces de controlar la tierra. A diferencia de Omasu, Gaolin no tenía ningún valor estratégico. No había grandes depósitos de minerales y, si bien técnicamente se la consideraba una ciudad comercial, no había suficientes como para justificar la participación de la Nación del Fuego, lo que la convertía en el lugar perfecto para aquellos que querían evitar la guerra, siempre y cuando tuvieran suficiente oro. Dicho esto, había mucha menos gente de la que esperaba, lo que facilitó colarme en la ciudad y encontrar ropa para cambiarme. Desafortunadamente, todavía no parecía haber ninguna señal de Aram, pero teniendo en cuenta lo grande que era Gaolin, eso no significaba necesariamente que no estuviera allí. Esto es una pérdida de tiempo, gruñó Zuko. Deberíamos estar haciendo algo, no atiborrándonos de fideos baratos. Suspirando, Azula se recostó en su asiento. ¿Y qué tienes en mente? Dime. ¿No estamos precisamente en posición de hacer gran cosa, o es que no te has dado cuenta de la falta de soldados de la Nación del Fuego? Solo porque tu novio insistió en que viniéramos, murmuró Zuko. Si hubiéramos vuelto a Omasu como le sugerí, podría haberme reunido con mi tío. En cambio, estamos perdidos en medio de la nada buscando a un maestro tierra del que aún no nos ha hablado. Tras tragar un bocado de fideos, dejé escapar un suspiro de satisfacción. ¿Qué quieres saber? Zuko se levantó y se apoyó en uno de los pilares del restaurante con los ojos entrecerrados. ¿Por qué estamos aquí? Y no me digas que es para encontrar a este maestro tierra. Quiero una respuesta de verdad. ¿Qué tiene de especial esta persona para que hayamos tenido que venir hasta aquí para conocerla? Sentada en silencio, Azula parecía igual de interesada, aunque, dada su habilidad para leer a las personas, probablemente ya se había dado cuenta de la importancia de buscar un maestro de la Tierra Control. Además de ser una de las mejores maestras tierra que existen, pregunté. También será la maestra de Tierra Control de Aang. Una vez eliminados el aire, el agua y el fuego, solo quedaba la tierra, y que él dominara el estado Avatar. Eso vino después. ¿Estás pensando en reclutarla? Se dio cuenta Zuko, mirándome fijamente. ¿Qué te hace pensar que me quedaré de brazos cruzados y permitiré que eso suceda? Realmente odio tener que recurrir a esto, pero ¿de verdad crees que podremos salvar a tu madre sin él? Mirándolo fijamente con calma, se estremeció. Cada vez que me he enfrentado a un espíritu maligno, he estado a punto de morir. Te guste o no, vas a necesitar la ayuda de Aang si quieres sobrevivir. A estas alturas, eso era prácticamente un hecho. En general, se creía que la madre de los rostros era razonable, pero tras la muerte de Ko, se había vuelto un poco más errática. Ojalá Eibai estuviera bien.
Por mucho que me guste hablar de mi madre, parece que nos hemos desviado un poco del tema, dijo Azula, específicamente en lo que respecta a la identidad de la futura maestra tierra del avatar, aunque recuerdo que mencionaste que se llamaba Top Beifun. Realmente no le gustaba hablar de su madre. Algunas cosas, Top nació en una familia bastante adinerada de esta zona y pasa la mayor parte del tiempo en la finca familiar, pero de vez en cuando se escapa sola. Sin Aang cerca, presentarse en el complejo sin avisar probablemente no sería una buena idea. Por suerte, ese no era el único lugar donde estaría. Incendio, estirando los brazos por encima de la cabeza, Aang dejó escapar un breve bostezo mientras ayudaba a colocar algunas cosas en la silla de montar de Appa. Habían pasado ya unas cuantas horas desde que aterrizaron y preguntaron por sus amigos desaparecidos, el tiempo suficiente para que la luz comenzara a atenuarse, aunque no estaba seguro de si eso significaba que estaba empezando a anochecer o si era solo otro truco del pantano. Era un poco difícil saber si estaba siendo sincero. Algo en ese lugar parecía ser consciente de su presencia, como si intentara hablar con él, lo cual era realmente extraño ya que era un pantano. Era como si Bumi le hubiera dicho en Omasu que necesitaba a alguien que escuchara a la tierra, pero él no creyó que lo dijera literalmente, o tal vez sí. Nunca supo realmente con Bumi. Al sentir una mano en su hombro, levantó la vista y vio a Katara mirándolo con preocupación. ¿Está todo bien? Llevas un buen rato mirando al pantano. Sí, es que este lugar se siente extrañamente vivo, como el mundo de los espíritus, pero más terrenal, ¿sabes? Al pisar un charco, Sokka cayó hacia adelante mientras el barro se le pegaba al pie, quitándose el zapato. Tiene sentido, todo aquí parece provenir de ese lugar. Sea lo que sea, no parece estar causando ningún daño. Aang no estaba del todo seguro. A veces las apariencias engañan, aunque a la gente del pantano no parecía importarle, así que quizás no era tan malo. Mientras se sacudía el polvo al levantarse, Sokka se llevó una mano a la cabeza, aplastando un pequeño insecto en el proceso. Habla por ti mismo. Mirando los restos ensangrentados de un mosquito, hizo una mueca. Recuérdame otra vez por qué seguimos aquí. Además de darles a Appa y Nila la oportunidad de descansar. Preguntó Katara. Vale, lo entiendo. Ya nos han traído hasta aquí, pero ¿cómo se supone que descansas la nariz? Preguntó Sokka. Mira, lo único que digo es que probablemente ya los habríamos encontrado si no nos hubiéramos quedado. Katara se cruzó de brazos. Si es tan fácil, entonces quizás deberíamos ponerte una silla de montar y hacer que los olfatees. ¿Sabes qué? Claro. Se inclinó y le dio una palmada en la espalda. Sube y yo, ga. Tile se estrelló de bruces contra el suelo al aceptar su oferta, y dejó escapar un largo y sufrido gemido mientras Katara se reía de su recién descubierta desgracia. Odio este lugar. Tile, bajándose de su espalda, lo ayudó a levantarse. Lo siento. Es una vieja costumbre de circo. No te hice daño, ¿verdad? Solo es mi orgullo. Nada importante entonces, dijo Tile con una sonrisa. Este lugar es increíble. Hay tantas zonas diferentes desde donde saltar y cosas que ver. Es casi una pena que no podamos quedarnos más tiempo. Mientras se acercaba, Mai hizo una mueca de dolor al sentir que sus pies se hundían en el suelo empapado. Sí, si te gusta la tierra, cuanto antes salgamos de aquí, mejor. Pero es buenísimo para la piel. Es el tipo de barro que usan en los spas que Azula suele visitar, dijo Tile. Mis pies están más suaves que nunca. Incluso recogí un poco para hacerme una mascarilla de barro más adelante. Mai miró fijamente a su amiga y suspiró con cansancio, mientras Katara se inclinaba con interés. Sokka, por otro lado, ¿de dónde dijiste que habías sacado ese barro? Junto al río, allá, dijo Tile, señalando a lo lejos. ¿Por qué? Tosió con incomodidad y desvió la mirada. Sí, ahí es donde la gente de aquí hace sus necesidades, ¿sabes a lo que me refiero? Los peces de por aquí probablemente se encargaron de la mayor parte, pero el resto seguramente se filtró en la tierra. Al mirar a su amiga, el rostro de Mai se torció en una leve sonrisa. Y por eso no ando por ahí descalza en cualquier sitio, ¿y tú recogiste un poco? Menos mal que aún no te has hecho una mascarilla de barro. Tile bajó la mirada hacia sus pies con una expresión de disgusto antes de que Katara la apartara. Vamos. Yo te ayudaré a solucionar eso, y la condujo hacia el río. Mai se unió a ellas, dejando atrás a Aang y Sokka. Genial. Supongo que eso significa que tenemos que terminar de empacar la silla de Appa. Suspirando, Sokka se pasó una mano por el pelo antes de mirar el charco donde aún estaba su zapato.
Supongo que no podrías usar tu control de elementos para ayudarme, Aang. ¿Eh? Aang parpadeó. Claro. Con un movimiento rápido de la mano, el zapato de Sokka salió disparado del charco y casi le da en la cara a su dueño. Al ver algo moverse en el bosque, agarró su planeador. Tengo que encargarme de algo rápido, vuelvo enseguida. Sokka se encogió de hombros. Cuando tienes que ir, tienes que ir. Tras forcejear con su zapato, se rindió unos instantes después. ¿Qué? Esta ni siquiera es mi sandalia. Tras aterrizar en un árbol cercano, Aang lanzó una rápida mirada hacia Appa mientras Sokka, a regañadientes, guardaba su montura, antes de volverse hacia el resto del pantano. Irse solo probablemente no fue una buena idea, pero tampoco es que planeara quedarse mucho tiempo. Además, siempre podía volar de regreso por encima de las copas de los árboles, así que no era como si no pudiera encontrar el camino de vuelta. Al divisar algo que se movía en el bosque, salió corriendo tras ello. A pesar de la velocidad a la que corría, nunca logró distinguir qué era. Al detenerse junto a un gran árbol hueco, Aang miró a su alrededor antes de saltar al suelo. Bumi me dijo que tenía que esperar y escuchar, así que estoy listo para oír lo que tengas que decir. Tras esperar unos instantes, solo hubo silencio. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tras patear una piedra al río, dejó escapar un breve suspiro. ¿Por qué las cosas nunca eran sencillas? Aang. ¿Sí? Apenas fue un susurro, pero lo oyó. Estoy aquí. ¿Podrías hablar más alto? Aang. Esta vez fue más débil. Aún así, no se rindió. Mirando a su alrededor, se dirigió lentamente hacia el lugar de donde provenía la voz. Ya voy, ¿dónde estás? Aang. Sobresaltado por el grito repentino, se detuvo un momento, antes de ver finalmente lo que buscaba, una mano que sobresalía del río mientras el resto del cuerpo permanecía sumergido. Oh no. Sin perder tiempo, saltó al agua y agarró a su amigo. Empujándolo con su control del agua, arrastró al maestro fuego a tierra firme, solo para encontrarse sosteniendo un tronco empapado con una rama rota justo donde creía que había estado el brazo de On. Retrocedió un paso y se llevó una mano a la cabeza. Eso no podía ser cierto. Acababa de ver el cuerpo de On. Era absolutamente imposible que no fuera él, pero tampoco podía ser él. On no estaba aquí, ¿verdad? Incendio, sentada en las gradas, aparté mi túnica a un lado, dejando espacio para que Azula se sentara, solo para que Zuko ocupara su lugar con una expresión bastante engreída, al menos hasta que simplemente dio la vuelta y se sentó a mi otro lado. Estábamos en una posición bastante baja en las gradas, lo que significaba que había mucho espacio para elegir. Dicho esto, se percibía un ambiente de expectación mientras la multitud murmuraba en voz alta a la espera de la llegada del presentador, no es que hubiera mucho más que hacer. Encontrar el lugar donde se celebró el torneo Earth Rumble fue bastante fácil, la verdad, no es que fuera un gran secreto ni nada por el estilo. Si lo fuera, jamás ganarían dinero. Bienvenidos a Earth Rumble 5. Soy su anfitrión, Shinzu. Anunció el anfitrión. Las reglas son sencillas. Solo tienes que sacar al otro del ring y ganas. Saltando a una plataforma con vista a la arena, señaló hacia el ring. Primera ronda. El gran hipopótamo malvado contra el hombre de la Nación del Fuego. ¿Aquí es donde encontraremos al maestro de tierra control del avatar? Preguntó Azula. Esperaba algo un poco más refinado. En otras palabras, le pareció una tontería, no se comparaba con estar en una pelea real. Contra un soldado con la habilidad de controlar los elementos, la mayoría de los maestros tierra presentes no representarían un gran desafío. Esto era principalmente para entretener. Dicho esto, fue muy divertido, aunque un poco tonto, y eso es algo que me gusta. Ni me lo digas. Dijo Zuko, inclinándose hacia adelante. Ni siquiera creo que ese tipo sea de la Nación del Fuego. Se está equivocando por completo con el juramento, ¿por qué te ríes? Sin motivo alguno, resoplé. Simplemente, nunca pensé que fueras el tipo de persona a la que le interesaría algo así. ¿Quién dice que lo soy? Me pasé un dedo por debajo del ojo. No fue un insulto, Zuko. Solo decía que es agradable verte sin tomarte todo tan en serio. Necesitas relajarte de vez en cuando o te agotarás. No necesito relajarme, murmuró Zuko. Y volvimos al punto de partida. Bueno, al menos se sinceró, aunque inmediatamente después se cerró. Todavía tenía tiempo de sobra para volver a cometer un error. Hasta entonces, tendría que concentrarme en el torneo.
Aún teníamos que reunirnos con Top, y algo me decía que competir como maestro fuego sería una mala idea. Azula me agarró del brazo y me apartó a un lado justo cuando una roca se dirigía hacia nosotros, pero fue interceptada por un chorro de fuego que la hizo añicos al impactar contra el suelo. De pie, con el puño extendido, Zuko miró fijamente a los contendientes mientras la pelea llegaba a un abrupto final. Miré a mi alrededor y suspiré. No era lo ideal, pero quizás tengamos que abrirnos paso a la fuerza. Parece que tenemos un maestro fuego entre nosotros. Dinos, ¿por qué has venido aquí? Bueno, aún no habían atacado. Eso era bueno. Porque a este idiota se le ocurrió que sería buena idea ver un espectáculo de tierra control. Zuko me señaló. Si por mí fuera, estaría de vuelta en Omasu, ni siquiera quería estar aquí. ¿Yo, qué? ¿En serio me estás metiendo en esto? Zuko sonrió con sorna. Es culpa tuya que esté atrapado aquí. Si tengo que bajar, vendrás conmigo. Eso era más propio de su hermana. Al parecer, después de todo, compartía algunos rasgos con ella. Parece que tenemos a 2 desertores entre manos, anunció Shinzu. Normalmente, los entregaría al Reino Tierra, pero eso significaría terminar el torneo de la Tierra antes de tiempo. Les propongo algo, los dejaré ir si ganan este torneo. Se aplican las mismas reglas, solo que ustedes 2 lucharán juntos contra 2 de mis guerreros. ¿Qué les parece? Agarrando a Zuko por el hombro, lo acerqué a mí. No menciones a Azula. Si esto sale mal, será la única que nos salvará. La princesa ya se había distanciado de nosotros para evitar sospechas. Aceptamos. Pues bajen. Ustedes 2 lucharán contra el hipopótamo y el hombre de la Nación del Fuego. Dijo Shinzu. No dejen a la multitud esperando. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estamos muy interesados en ver de lo que son capaces, ¿verdad? Tras conseguir que el público aplaudiera con entusiasmo, sonrió con suficiencia. Suspirando, me estrujé el cuello. Acabemos con esto de una vez. Parecía que no había otra salida que luchar, aunque no confiaba en que Shinzu cumpliera su parte del trato. De cualquier forma que pasara, él saldría victorioso. Bueno, lo habría hecho si Azula no estuviera actuando entre bastidores. Mientras bajaba a la arena, miré a Zuko, que entraba al ring conmigo dejando caer su camisa al suelo. ¿Sabes? No creo que sea necesario. Esto no es un Agni Kai. Solo me estorbará, gruñó Zuko. Yo me encargaré del hipopótamo mientras tú te ocupas del otro. Incliné la cabeza hacia un lado cuando una roca pasó volando y miré al hombre de la Nación del Fuego, que se mantenía erguido con orgullo, con las manos en la cintura. Me parece bien. No eran guerreros de verdad, así que no sería muy difícil vencerlos en una pelea. Es una pena tener que luchar contra alguien de mi tierra natal, pero cumpliré esta misión por el Señor del Fuego. Claro, no es como si hubiera estado controlando la tierra antes. Nunca te has metido en una pelea de verdad, ¿verdad? Déjame darte un consejo para cuando te enfrentes a un maestro fuego. No querrás que se acerque demasiado, porque ahí es donde puede hacerte más daño. Caminando lentamente hacia él, me hice a un lado cuando otra roca salió disparada hacia adelante. Cada movimiento era extremadamente predecible, lo que facilitaba esquivar su siguiente ataque. Saltando sobre una roca que él lanzó, me detuve justo frente a él con una pequeña llama azul ardiendo en mi mano. Abucheo. Palideciendo, se lanzó fuera de la arena. Señor del Fuego, protégeme. Bueno, con eso se solucionó uno de ellos. Al sentir que el suelo temblaba, miré a Zuko, que seguía ocupado con su oponente, aunque no parecía que fuera a tardar mucho en terminar con él. El insignificante maestro fuego cree que puede vencer al hipopótamo. Hipopótamo aplastará al insignificante fuego. Saltando arriba y abajo, logró sacudir toda la arena, desequilibrando momentáneamente a Zuko. Tras recuperar el equilibrio rápidamente, Zuko avanzó con paso firme mientras lanzaba un puñetazo hacia el hipopótamo, desviando una llamarada justo donde aterrizó. Tras soltar un grito de sorpresa por el repentino encendido, el hipopótamo se agarró el pie y saltó hacia atrás, inclinando aún más el suelo mientras salía disparado de la arena. El ambiente en el estadio era una mezcla de abucheos y vítores cuando el partido llegó a su fin. ¡Qué partido tan increíble, señoras y señores! Parece que nuestros desertores esconden mucho más de lo que aparentan. Esperemos que no sea todo lo que son capaces de hacer, porque si no, su próximo partido podría ser el último. Tras encontrarme con la mirada de Zuko, alcé la vista hacia Shinzu. ¿Quién sigue? Incendio, de pie, espalda con Zuko, observé lentamente mi mitad de la arena mientras él hacía lo mismo con su lado.
Ya nos habíamos deshecho de la mayoría de los oponentes, eliminándolos sin demasiada dificultad, pero estos eran, con diferencia, los más molestos por cómo se escondían constantemente bajo tierra. Estoy harto de esto. Lo mismo digo, suspiré. Al principio fue bastante divertido, pero después de la primera hora, rápidamente se volvió aburrido. Lo único bueno que salió de todo esto fue que definitivamente habíamos ganado tiempo suficiente para que Azula encontrara alguna manera de jugar. Al ver que empezaba a formarse una grieta en el suelo frente a mí, agarré el brazo de Zuko, solo para que él hiciera exactamente lo mismo conmigo. Abajo. Al caer al suelo cuando un par de maestros tierra salieron disparados de él, ambos chocaron entre sí, golpeándose la cabeza con una roca antes de desplomarse inconscientes en el suelo. Me levanté y me sacudí el polvo. Bueno, eso pasó. Observamos cómo algunas personas entraban en la arena y sacaban rápidamente a los maestros tierra inconscientes, dejándonos atrás. En un giro inesperado de los acontecimientos, parece que tenemos un doble knockout provocado por los luchadores voladores, anunció Shinzu, provocando vítores entre la multitud. Y otra victoria para los desertores favoritos de todos, ahora llega el momento que todos esperábamos. Nuestros dos maestros fuego se enfrentarán a la roca junto al bandido ciego. ¿Ya? Hombre, de verdad que no nos daba tiempo para recuperarnos. Al ver cómo un hombre grande y musculoso entraba en la arena junto a una chica mucho más pequeña, no pude evitar sentirme un poco emocionada. Estos son los dos últimos, ¿verdad? Murmuró Zuko en voz baja mientras yo asentía. Eso significa que Thor debería estar aquí. Mirando la roca, entrecerró los ojos. Creí que habías dicho que era una niña. Mirar hacia abajo. Parpadeando, giró la cabeza hacia Top. No puedes estar hablando en serio. ¿Esa es tu mejor maestra tierra del mundo? Es una niña. La sonrisa burlona de Top se transformó rápidamente en una mirada fulminante. Sabes que iba a ser indulgente contigo, pero ahora te voy a dar tu merecido. Sí, quizás deberías huir, murmuré. De entre todos los maestros tierra que existen, solo 2 están a su nivel, y uno de ellos ha estado conteniendo activamente a la Nación del Fuego durante casi 100 años. Al menos alguien tiene razón, resopló Top. Pero deberías actualizar la información. No soy una de las mejores maestras tierra, soy la mejor maestra tierra, aunque es un poco raro que sepas tanto sobre mí. Soy un gran fan. Después, la roca les firmará los yesos, dijo la roca con calma, antes de flexionar sus músculos. Pero primero, la roca los sepultará a ustedes dos, maestros fuego, en una luz, se llevará el cinturón de campeón y lo lucirá por toda la ciudad. Eso fue extrañamente específico. Retrocedí de un salto al sentir que el suelo se abría bajo mis pies, y solté un breve suspiro. Qué cerca estuve. Yo me encargo de Top mientras tú te ocupas de la roca. Sin darle tiempo a Zuko a discutir, me separé de él y corrí hacia Top. Di un respingo al verla golpear el suelo con el pie, y varias rocas puntiagudas salieron disparadas, impactando en el lugar donde yo acababa de estar. Vaya. Debes ser muy rápido si lograste evitarlo. Sí, la verdad es que no me lo esperaba. Solo vi que Top estaba manipulando algo y decidí que lo último que quería hacer en ese momento era tocar la tierra. Gracias. En realidad, esperaba poder hablar contigo sobre algo. ¿Ah, sí? Golpeando el suelo con el pie, levantó un trozo de tierra y me lo lanzó de un puñetazo. ¿Se trata de cómo sabes mi verdadero nombre? Al bajar la mano, un fino látigo de llamas azules cortó la losa, partiéndola por la mitad al pasar. Algo así, me encogí de hombros. Es difícil de explicar. Supongo que se podría decir que lo vi suceder, por eso supe que estarías aquí. Quería pedirte ayuda para entrenar al avatar. ¿Hablas en serio, verdad? Sí. Con una risita, negó con la cabeza. Eres un poco raro, ¿sabes? Te propongo algo. Si haces que esta discusión sea interesante, puede que te escuche. ¿Trato hecho? Seguro. Con una sonrisa burlona, extendió las manos mientras el suelo retumbaba ominosamente, antes de pisarlo con fuerza, provocando que se levantara una violenta nube de polvo y piedras. Sin quedarme de brazos cruzados, salí corriendo a toda velocidad, bordeando la arena, antes de impulsarme hacia adelante con un chorro de fuego a mis espaldas, mientras Top seguía lanzándome varias losas de piedra. Esquivando una que estuvo a punto de golpearme la cabeza, empecé a coger velocidad rápidamente, antes de adentrarme en la nube. Atravesé la arena en línea recta, esquivando algunas púas de piedra, acercándome demasiado para mi gusto, antes de finalmente divisar a Top.
Al detenerme, me agaché en una postura baja mientras una enorme bola de fuego azul pasaba por encima de mí, dirigida directamente a la maestra tierra, pero ella se impulsó sobre un pilar en el último momento, evitando por completo el ataque. Mientras surcaba los aires, lanzó un breve grito al estrellar sus puños contra el suelo de la arena, impactándolo como un meteorito y destrozándolo por completo. Protegiéndome con un muro de llamas, miré hacia atrás, hacia Zuko, y vi que había sido arrojado fuera de la arena junto con la roca. Se produjo un ligero pánico en las gradas cuando algunas personas corrieron hacia la salida antes de que el resto de la sala fuera destruida, mientras Top permanecía en el centro de todo con una amplia sonrisa en el rostro. Le devolví la sonrisa y extendí las manos mientras la temperatura de la habitación aumentaba notablemente. Las partículas de polvo cercanas se incendiaron y se desvanecieron. Esto estaba empezando a ser divertido. Oh no. Solté un on cuando una mancha naranja golpeó mi pecho y miré hacia abajo y vi una cabeza calva familiar con un tatuaje de una flecha. Aang. Top suspiró. Bueno, fue divertido mientras duró, pero probablemente sea lo mejor. Ya es muy tarde para mí y mis padres se volverán locos si se enteran de que no estoy. Ah, sí, una cosa más. Golpeando el suelo con fuerza, el trozo de arena sobre el que estaba parada se movió ligeramente fuera de los límites. Creo que he ganado. Ahora, si no les importa, me voy a casa. ¿Qué pasa con nuestro acuerdo? Parece que ahora mismo estás muy ocupada con tus asuntos, dijo Top encogiéndose de hombros y dirigiéndose hacia la salida. Si de verdad sabes tanto de mí, sabrás dónde encontrarme. Bueno, eso pasó. Fin del capítulo.